parte importante o primordial sobre la planeación financiera a largo plazo. La planeación financiera a largo plazo tiene mucha similitud con la planeación financiera a corto plazo. La diferencia es el tiempo sobre el cual se hace dicha planificación o planeación. De hecho, si nosotros vemos los ejemplos de presupuesto de caja, en una planeación financiera a corto plazo, en nuestra realidad, corto plazo serían 3, 6, 9 meses, sin que pase un periodo contable. Y normalmente, en la actualidad, hoy por hoy, corto plazo se considera hasta 6 meses. Sin embargo, la teoría y la norma nos indican que corto plazo son todas aquellas transacciones o aquellos eventos que no pasan de un periodo contable, y que toda la planeación a largo plazo va a ser por consecuencia mayor a ese periodo contable. El grupo 1 y el grupo 2, en su momento cuando nos expusieron, nos hablaron de diferentes temas o puntos importantes, fundamentales para llevar a cabo ciertos modelos o ciertos procedimientos a seguir que son parte de una planeación financiera a corto y a largo plazo. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que básicamente todo está en torno o todo gira, si ustedes pudieron darse cuenta o pudieron evaluar, en torno a la actividad económica de la empresa, a los ingresos que la empresa tenga, a los gastos que la empresa genere, a los activos o derechos con los que la empresa cuente, a las obligaciones a corto plazo que deba de cubrir, el capital que posea, la rentabilidad que tenga la empresa. Bueno, y estos puntos o este proceder no deja de ser importante en la planeación financiera a largo plazo. En la planeación financiera a largo plazo, nosotros podemos hacer un presupuesto de caja a mayor tiempo de ese periodo contable de 12 meses para que se convierta en una planeación financiera a largo plazo. Es como planear cuando nosotros hacemos un préstamo y lo hacemos por unos 10, 15 años por la cantidad de efectivo que nosotros estamos prestando. Pues de la misma forma funciona esto. El presupuesto de caja lo podemos enfocar a 2, 3, 4 años y tomar en cuenta, y algo bien importante que no debemos de perder de vista, es que todo lo que nosotros hagamos debe ser, como nos decía el grupo número 2, y José nos hacía esa referencia, debe de ser realizable, alcanzable, ¿sí? Entonces, en este procedimiento o en este proceso, en este tema de la planeación financiera a largo plazo, también intervienen ciertos elementos. Los pronósticos de ventas, que también son requeridos para una planeación de efectivo, para un presupuesto de caja, para planear los ingresos y planear los egresos y luego tenemos los estados financieros pro forma. Pero los estados financieros pro forma, nosotros debemos de tomar en cuenta que van relacionados con las proyecciones de venta. ¿Por qué? Porque las proyecciones de venta son los que le van a generar a la empresa los ingresos que nosotros vamos a tener registrados en nuestro estado de resultados. El estado de resultados, junto con el resto del juego completo de estados financieros que enmarca la NIC 1, es primordial. El estado de resultados es el que le muestra a las empresas la rentabilidad que se está teniendo. Es el que le muestra a la empresa todos los ingresos y todos los gastos que la empresa pudo haber tenido y operado durante un periodo contable. A raíz de esto,
del estado de resultados es donde nosotros podemos empezar a determinar cómo podemos proyectar, cómo podemos estimar un estado a 1, a 2, a 3 años, el estado de resultados. Previendo esto, nosotros ya podemos tomar en cuenta cómo nosotros podemos realizar un estado financiero pro forma. Y en el estado de situación financiera pro forma, nosotros podemos determinar lo que hablaba el grupo número 1, ¿se recuerdan? Si al final la empresa requería algún financiamiento o no, derivado de esas proyecciones que nosotros estamos haciendo. Pero como punto principal, punto de partida, sería pronosticar las ventas, que son las que nos van a dar a nosotros los ingresos. ¿Para qué? Para que los gastos puedan ser operados. Hablemos de pronóstico de ventas. Casi todos los planes financieros requieren un pronóstico de ventas obtenido externamente. Por ejemplo, en los modelos que se presentan a continuación, el pronóstico de ventas será el conductor, lo que significa que el usuario del modelo de planeación proporcionará dicho valor y la mayoría de los otros valores se calcularán con base a dicho pronóstico. Y es lo que le decía. Esto, pronosticar, proyectar o estimar las ventas, es lo que nos va a dar a nosotros el punto de partida para poder estimar o proyectar el estado de resultados y el estado de situación financiera. El pronóstico de ventas se proporcionará frecuentemente como la tasa de crecimiento de las ventas. ¿Y cuál es la tasa de crecimiento de las ventas? No es nada más y nada menos que lo que nos dijo Direidi el día que expusieron, el porcentaje. ¿Cómo es que va creciendo o cómo la empresa o la administración desea que la misma crezca dependiendo ahí sí que de la experiencia y el conocimiento que el responsable tenga? ¿Cómo va a crecer? En base a porcentajes. Es decir, si este año ventas reales, como ya lo conocemos nosotros y ya nos familiarizamos nosotros, las ventas reales del año 2019 fueron de 1,000 quetzales. Muy bien. Para el siguiente año, estando yo en el 2019, perdón, ¿cómo quiero verme como empresa en la cuenta de ventas? Muy bien, en base a un porcentaje, un 10, un 15, un 20%. Pero ese porcentaje viene la administración y dice, ay, no, hoy quiero crecer un 20%. No, hoy se me ocurre que quiero crecer mejor un 30 ustedes o un 35. No. Los porcentajes los van a ir aplicando de acuerdo a lo que nos comentaba don Edgar en su momento. En base a la historia que la empresa ya trae, el crecimiento o el comportamiento que han tenido las ventas durante años anteriores y la experiencia, el conocimiento que ya tienen estas personas que son las responsables y los expertos en el tema, van a decidir junto con la administración, los accionistas, los propietarios, qué sé yo, el porcentaje que ellos consideran que puede aumentar ese rubro. ¿Cuál rubro? El rubro de las ventas, que es lo que nos va a generar los ingresos. Luego dice, cierto es que no es posible tener pronósticos de ventas perfectos. Correcto. ¿Por qué? Porque ya lo comentaron en su momento el grupo 1 y el grupo 2. Es una estimación, es una realidad. Es algo que no sabemos a ciencia cierta si se pueda dar o no se pueda dar, ¿verdad? Es donde nos decían que se presentaban ciertos escenarios. Los 3 escenarios del pesimista, el optimista, ¿y cuál era el otro? ¿Cuál era el otro escenario, chicos? Sí estoy hablando, así me escuchan.
¿Cuál era el otro escenario, Direidi? Cristian. Estoy pensando porque no recuerdo, perdón. Esencia es el Es que no sé si realismo. era optimista, era pesimista, realista y optimista. Realista, Iba realista. en Muy bien, medio. gracias, Madeline. Sí, así es, Direidi. Ah, entonces, en base a eso es que, pues sí, porque es una estimación, es algo que estamos proyectando, que no sabemos a ciencia cierta si se va a dar o no. Lo ideal sería que fuera el optimista, ¿verdad? Que fuera por arriba de lo que nosotros estamos proyectando o estimando. Sin embargo, que se dé el escenario pesimista. ¿Cuál es el escenario pesimista? Donde no alcanzamos nosotros lo que ya hemos proyectado o estimado. Muy bien. Los estados financieros pro forma, pues funcionan así como habíamos hablado sobre las ventas, el pronóstico de ventas. Es una estimación, ¿verdad? Es una estimación que se va a basar en el estado de resultados, ventas, los gastos, la utilidad, las cuentas que nos presenten los estados financieros correspondientes. La forma dice, un plan financiero tendrá un balance general o estado de situación financiera, resultados y un estado de flujo de efectivo pronosticados. Nosotros vamos a ver únicamente el estado de situación financiera o balance general y un estado, lo voy a colocar aquí, tendrá un diagonal, balance general, ¿oyeron? Para ver, un estado de resultados y el estado de flujo de efectivo pronosticados. El estado de flujos no lo vamos a tocar todavía, sino hasta la siguiente semana. Tenemos que ver el estado de flujo de efectivo, chicos, y tenemos 2 semanas para verlo. ¿Ayer? Entonces, únicamente estados financieros pro forma nos vamos a inclinar por el estado de situación financiera y el estado de resultados. Muy bien. En nuestro caso, eso significa que los estados financieros son la forma que utiliza para condensar las diferentes o los diferentes eventos que se proyectan para el futuro. ¿Cuánto queremos crecer? Vamos a crecer a medida que las ventas aumenten, a medida que las ganancias incrementen. De esa misma forma vamos a crecer nosotros. Muy bien. Debemos de tomar en cuenta que hay requerimientos de activos. El plan describirá el gasto de capital proyectado, dice. Como mínimo, el balance general o el estado de situación financiera proyectado contendrá los cambios de los activos fijos totales. Básicamente, el punto 3, 4, lo que nos indica es que parte de esa estructura del estado de situación financiera, del estado de resultados, a medida del porcentaje que la administración haya decidido o que considere que vaya a aumentar o disminuir en un futuro. Siguiente año, 1, 2, 3, siguientes 3 años, ¿verdad? Ahora bien, hablamos de la variable de ajuste financiero. Y es lo que el grupo número 1 y 2 nos mencionaba en su exposición. ¿Qué es? ¿Sobre qué? Sobre el financiamiento externo, ¿verdad? Que pudiera necesitar la empresa a pesar de estar proyectando un incremento en las ventas. Pero todo eso va a depender de las obligaciones que en su momento ella haya adquirido. Muy bien.
Bueno, datos necesarios para elaborar la planeación financiera de una empresa a largo plazo. Esto no es nada más y nada menos que la estructura estado de resultados, los ingresos y todos los gastos que ésta pueda tener. Es decir, qué porcentaje pueden aumentar las ventas, qué porcentaje puedan aumentar estos gastos, ingreso que las ventas vayan teniendo, o los ingresos, ventas, sinónimo de ingresos, ¿verdad? Al igual que el estado de situación financiera. Va a ir aumentando de acuerdo al incremento que tenga el estado de resultados. ¿Quién nos da los porcentajes? Los porcentajes los proporciona la administración. ¿En base a qué? A lo que acabamos de hablar. A la experiencia, al conocimiento que ellos ya tienen. Aquí vamos a colocar un caso, un ejemplo de un estado de situación financiera y un estado de resultados proyectados. Ojo, para que nosotros podamos proyectar, estimar esos estados financieros, nosotros debemos de tener o de contar con una base. Es decir, si yo quiero hacer mi pronóstico, mis proformas, mis estimaciones para el año 2021, mi base deben de ser los estados financieros del 2020. Si yo quiero hacer mis estados financieros pro forma, las proyecciones del año 2020, quiere decir que mi base deberían de ser los estados financieros del año 2019. ¿Cómo lo vamos a ver? En este ejemplo. Tenemos el estado de situación financiera y estado de resultados. ¿Por qué están los dos juntos? Porque estos estados financieros están condensados, o sea, están tan resumidos que no necesitaron realizar estados financieros por aparte. Pero eso no significa que todos los estados financieros vengan así, condensados. Quiere decir que hay varias formas de presentar los estados financieros de acuerdo a la necesidad que se le esté presentando. En este caso tenemos el estado de situación financiera. Voy a colocar aquí. Balance general, ¿verdad? Ustedes saben que el estado de situación financiera o balance general cuenta con tres elementos: el activo, el pasivo, patrimonio o capital, donde el elemento del activo y del pasivo se dividen en segmentos, corrientes y no corrientes. Y que cada uno de esos segmentos se conforman de diferentes rubros o cuentas. En este caso, el estado financiero está resumido. En el año 2019, dice que su activo corriente asciende a 200,000 quetzales. Aquí no tiene el signo de quetzal, pero como aquí arriba está, no hay necesidad de que yo lo coloque aquí. Y si yo lo coloco, ¿qué pasa? Nada. No hay ningún problema que ustedes no coloquen o que coloquen el signo de quetzal, aunque ya lo tengan en el encabezado. El corriente es igual a 800,000 quetzales. El del activo de 1,000,000. El pasivo. Mi pasivo corriente es de 300,000. Pasivo no corriente de 400,000. Y el patrimonio o capital es igual a 300,000. Para un total de 1,000,000. Activo menos pasivo
0 quiere decir que tenemos cuadradas las dos partes. Y el estado de resultados. También el estado de resultados está condensado, está resumido, ¿sí? Donde nos muestran las ventas o los ingresos que se obtuvieron durante ese periodo, que fueron de 2 millones, donde de lo que se vendió de estos 2 millones para la empresa representó un costo de 800,000 quetzales. Y hay una ganancia antes de intereses y de impuestos de 1,200,000. Hay gastos financieros como intereses. No hay especificado en ese estado financiero resumido los gastos de operación. Únicamente hay intereses por 63,000 quetzales, teniendo una ganancia antes de impuestos de 1,137,000. Donde se pagaron o se pagarán se pagaron, mejor dicho, porque fue en el año 2019, impuestos por 284,250, para una ganancia neta de 852,750. Estos son los estados financieros del año 2019. Información complementaria. Necesitamos realizar los estados financieros pro forma para los periodos 2020 y 2021. ¿Cuál es mi base? La información que tenemos en el cierre o al cierre del año 2019. Esos estados financieros. Muy bien. Numeral 1, las ventas aumentarán en un 10%. Constantemente por cada año. El costo de ventas se mantiene en un 40% sobre las ventas. Los pasivos aumentarán un 5% constantemente por cada año. El capital aumentará en un 10% constante por cada año. Los intereses son a uno del pasivo total. Los impuestos serán del 25% de la ganancia antes de impuestos. Adelante seguirá siendo el 10% de las ventas. Aumentará. Y los dividendos serán del 60% sobre la ganancia. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Estamos bien hasta donde vamos? ¿Tenemos alguna duda? Chicos. Buenas tardes, licenciada. Hola, Dina. Información la que estamos recibiendo. ¿Qué manda? Entendido porque es mucha información lo que estamos recibiendo para trabajar. Correcto, Así. así es. Licenciada, aquí entonces sería que en vez de meses vamos a trabajar en años. En años, correcto. Así es. Sí, porque Ah, ok, recuérdense que gracias. los estados financieros se presentan por un año. A no ser que algún estado de resultados o algún estado de situación financiera se hayan trabajado únicamente por 6 meses. Pero ya el enunciado se lo va a indicar. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Como ustedes tienen ahí el enunciado, yo voy a empezar a trabajar en Excel. Muy bien. Y vamos a copiar el mismo encabezado que teníamos en los estados financieros del año 2019. Nombre de la empresa. ¿Tenemos nombre de la empresa? La cuarentena S.A. Ok. Muy bien.
estamos presentando o qué nos presentó la empresa? Un estado de, de situación financiera y estado de resultados. ¿Sobre qué periodos vamos a trabajar? Sobre el 2019 vamos a trabajar 2020 y 21. 2020 y 2021. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos empezar a trabajar nosotros de una vez los estados financieros pro forma. Yo lo voy a trabajar de esta forma para que a ustedes les quede como un ejemplo y como soporte. ¿Oyeron? Pero no hay necesidad de volver a copiar los valores del año 2019 porque ya ustedes los van a tener como una información complementaria. Estado de situación financiera. Aquí vamos a empezar a copiar lo que ya tenemos. ¿Tenemos qué? Activo, ¿verdad? Sí, activo. Activo y tenemos Activo corriente. activo no corriente. Muy bien. Tenemos total activo. Tenemos el pasivo. Pasivo corriente. Pasivo no corriente. Total pasivo. Pero yo creo que después de eso tenemos Ahí va capital, licenciada. capital. Sí, gracias. Y luego tenemos total, pasivo y capital. Así es la estructura que tenemos, ¿va? Del año 2019. Sí, licenciada. Sí, licenciado. Muy bien. Vamos y me dictan los valores que tenemos en el activo corriente. Solo voy a colocar los valores en quetzales. ¿Cuánto tenemos de activo corriente? 200,000. 200,000. ¿No corriente? 800,000. Muy bien. Pasivo. Pasivo corriente, ¿cuánto tenemos? 300,000. Muy bien. Pasivo no corriente. 400,000. Muy bien. Capital. 300,000. Un millón.
Después de eso tenemos el estado de resultado. ¿Cuál es la estructura que tenemos? Ventas netas. Ajá. ¿Qué más? Costo de ventas. Ajá. ¿Sí? Ganancia antes de intereses e impuestos. Ajá. ¿Qué más? Intereses. ¿Sí? ¿Qué más? Ganancia antes de impuesto. ¿Qué más? Impuestos Ajá. y ganancia neta. Muy bien. Muy bien. Pues así ganancia neta. Perfecto. ¿Cuánto tenemos de ventas? 2 millones. ¿Cuánto tenemos de costo de ventas? 800,000, pero ahí tiene un signo negativo. Ah, sí, porque el costo de ventas se le resta a las ventas. Yo vengo aquí y hago esto. Y me da una ganancia antes de impuestos de 1,200,000. 1.200.000. Ajá. Por eso es que tiene el signo negativo, porque el costo de ventas se le resta a las ventas netas. Intereses. ¿Cuánto tenemos de intereses? 63,000. Vamos a colocarle aquí intereses gasto. Intereses gasto. 63.000. Sí. Y me va a dar una ganancia antes de impuesto de 1.137.000. ¿Por qué? Porque aquí traigo una ganancia y los intereses gasto, pues es una cuenta que pertenece al grupo de gastos o pérdidas en un estado de resultados. Por lo tanto, mi ganancia antes de impuestos es igual de 1.137.000. Impuestos, ¿cuánto tenemos de impuestos? 284,250. Muy bien, y como yo traigo arrastrando una ganancia, y esto es un gasto, el impuesto es un gasto, quiere decir que yo tengo una ganancia neta de 852.750. Así es, ¿verdad? Así está el enunciado. Sí. ¿Sí? Sí, Muy licenciado. bien, muy bien, gracias. Pero me voy a grabarles esto para que se los pueda compartir. Ujú. Muy bien. Ahora bien, en la información complementaria, ¿qué me dice la información complementaria? En el 1, que las ventas aumentarán en un 10% constantemente por cada año. Muy bien. Muy bien. Entonces nos vamos a las ventas. Buscamos las ventas. Y si mi base son 2 millones, significa que sobre esos 2 millones va a aumentar. ¿Cuánto?
El 10%. 10%, me dijo. Ok. Quiere decir que va a aumentar ¿cuánto? 200,000, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la fórmula. Ay. Sí funcionó, sí funcionó. Quiere decir entonces que han estimado que para el año 2020 las ventas sean igual a 2,200,000. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Sí. Licenciada, gracias. Muy bien. Muy bien. El aumento dice que es ¿qué? Constantemente. Constante. Constantemente. Solo déjenme ver algo aquí. Solo quiero ver algo. Corroborar algo. Ajá. Ajá. Muy bien. Entonces, cuando nos dice que aumenta constantemente sobre nuestra base, ¿sí? Quiere decir que si aquí aumentó un 10%, quiere decir que para el siguiente año, ¿cuánto va a aumentar? 10%. O sea, va a aumentar un 10%, pero aquí ya aumentó un 10%. ¿Sería un 20%, licenciada? Sería un 20%. ¿Por qué? ¿Quién me habló? Daniel. Cristian, no. Dani, licenciada. Dani, Ajá. ¿por qué un 20%, Dani? Bueno, supongo, ¿verdad? Como usted dice que acá cada año va a aumentar lo que es un 10%, entonces la ley sería, ¿verdad? Para el siguiente año un 20%, si es lo que yo analizo. Usted me dirá. Sería un 20%. ¿Alguien más, chicos? Licenciada, Licenciada. Dígame. ah, yo pienso que tal vez al año que nos quedó ahorita, por ejemplo, los 2,200,000 a esos, 10% para el siguiente año. O sea, en cada año 10% y en el siguiente el 10% de lo que quedó. En cada año, sí. Quiere decir, usted me dice que, por ejemplo, ahorita, que son las ventas para el año 2020 de 2,200,000, A eso le aumentó nosotros el a 10. eso le aumentamos el 10%. Ajá, yo así pensaría. Ujú. Vamos a ver quién era el otro compañero que quería hablar. yo, licenciada, Dígame, Edgar. sí, yo de igual manera le diría va, que se calcularía el 10% sobre los 2,200,000. Sobre los 2,200,000. ¿Alguien más? Vamos hablando 3, 4 Porque para mí que personas. es una constante, entonces para mí la constante serían los 2,200,000. Licenciada, tal vez es en cuestión de ventas como es una cuestión de metas que en un año se debe Ajá. tener un límite, un margen, digamos, para este año 2019 era de 2,200,000, digamos. 2020. Ajá. Para el otro año se tendría que proyectar un 10% más de esa meta ya alcanzada. De los 2,200,000. Exactamente, eso es lo que pensaría yo. Muy bien. Dandy me dice, aquí sería un 20%, por supuesto. 10 aquí y 10 aquí. 10 aquí de la base que yo ya tengo. Y 10 aquí
perdón, 10 aquí de este valor. Entonces ahí le estamos aumentando el 20% que Dani me está diciendo. ¿Cuál es la diferencia? Que como esta base 2019, algunos pueden o se puede interpretar que es un aumento constante y en algún momento, si así lo quisieran que se trabajara, les tiene que decir entre paréntesis o algo, un aumento constante sobre nuestra base, ¿sí? Algunos pueden tomar 2 millones por el 10%, muy bien, pero cada año se supone que va a ir aumentando el 10%. Si aumentó 10 aquí, aquí va a aumentar el 20. ¿Sobre qué? Sobre esta base de los 2 millones, ¿sí? Entonces aquí en teoría tendría que ser esto por punto 20, ¿sí? Serían 400,000. ¿Por qué? Porque aquí se estaría trabajando sobre una misma base, sobre una misma base, el incremento de estas ventas. Les dije, permítanme un segundito porque quería ver de qué forma les había colocado el enunciado del presupuesto de caja. Pero en el presupuesto de caja sí les aclaré y hasta entre paréntesis creo que les coloqué que en relación al inventario o a las compras que se hacían, que tomaran como referencia el porcentaje que decía la tabla, no sé si inciso B. Y que ese incremento lo tomaran del saldo que resultara o que arrojara en cada mes. Es decir, si a mí en este mes de enero, supongamos que esto es por mes, me resultó 2.200.000, entonces, ¿qué hacemos? Sobre esto, el porcentaje que corresponda para el siguiente mes. Muy bien. Ahora vean cómo fue que nosotros hicimos este procedimiento. Nosotros agarramos las ventas que ya se tenían sobre la base del año 2019 y cuando usted le dice o le hacen énfasis esa palabrita constante, quiere decir que usted va a ir incrementando ese porcentaje, pero sobre la base que le están dando, no sobre el resultado que usted obtuvo en el primer año. No debería de ser así, pero a eso se refiere cuando nos dicen que ha aumentado o aumenta de forma constante. ¿Por qué? Porque la lógica nos indica a nosotros, y como bien lo decía Eddie, como las ventas son una meta. Entonces, ¿qué pasa? Tendría que agarrar este año. Pero ¿qué sucede? Estamos haciendo una proyección sobre esta base, sobre el año 2019. Entonces aquí me está siendo específico el enunciado donde le dice a usted el 10% constante, ¿verdad? Para cada año. ¿Sobre qué? Sobre la base que me están dando. Entonces, por eso es que Dani me decía, si aquí fue el 10, aquí el 20. Y en marzo sería ¿cuánto? El 30. Y en abril, si fuera por meses, el 40. Ah, bueno, año 2020, 10. 2021, 20. 2022, el 30%. Y así sucesivamente, si es que se diera el caso, que va a ser muy poco probable, porque normalmente se hacen 2, 3 años estimados, ¿verdad? A lo sumo 4 años. Porque entra a batir ahí el tema de que uno debe de ser realista, ¿verdad? Esto porque en base a la experiencia consideramos que se puede alcanzar a la historia que ha traído la empresa. Pero más de 5 años hacer estados financieros pro forma, pues no es que no lo puedan hacer, sino que no tendría sentido irse a tantos años
5, 6, 7 años. ¿Por qué? Porque realmente, aparte de que sabemos que estimar o proyectar o hacer esos estados financieros pro forma, es una probabilidad lo que está de por medio, que suceda o que no suceda. Entonces, cuando nosotros nos digan que aumentan de forma constante, quiere decir que nuestra base va a ser el periodo que nos están indicando. Y el aumento que vamos a tener va a ser, sí, aumento de porcentaje, pero sobre el año que nos están dando. A eso se refiere cuando dice un aumento constante. Ahora bien, si nosotros decimos aumenta el 10% cada año, ¿verdad? Y no se le menciona a usted esa palabrita, constante, usted va a hacer lo que dijo Direidi. Usted va a tomar este resultado, así como está en el ejercicio del presupuesto de caja, porque ese fue el resultado que cayó, y eso usted va a aumentar el 10%. Pero ¿qué pasa? El 10%, aquí ya no va a haber un 20%, aquí va a haber más todavía. ¿Por qué? Porque aquí se está tomando sobre esta base, sobre 200,000 quetzales más de lo que me está mostrando el año 2019, que es la base sobre la cual yo tengo que trabajar. Entonces, cuando a mí me digan que aumenta constante, ¿sobre qué? Sobre la base que a mí me están dando. ¿Estamos ahí claros con eso? Sí, licenciada. ¿Sí? Para que lo tomemos en cuenta para Sí, cuando lo vayamos a trabajar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada, gracias. ¿Sí? Sí, así es. Muy bien. Entonces, quiere decir que vamos a aumentar entonces ¿cuánto? 200,000, 400,000, ¿verdad? Porque estamos hablando de... ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. ¿Sí? Muy bien. Ahora, siguiente inciso, ¿qué dice la información complementaria? El costo de ventas se mantiene en un 40% de las ventas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Sacarle el 40% al resultado que nos dejó lo de los porcentajes, lo de los 10%. ¿Correcto? Porque aquí ya me está diciendo que el porcentaje que se va a manejar en cada venta para costo de ventas es este, ¿verdad? Sobre lo que nosotros ya proyectamos. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces ahora tenemos una ganancia. ¿Cómo sacamos esa ganancia antes de intereses e impuestos? Esto menos esto, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Muy bien. Ahora, ¿qué dice del siguiente inciso? Que nos habla sobre los intereses. Dice, los pasivos aumentarán 5% constantemente por cada año. Vamos a ver. Los pasivos aumentarán el 5% constantemente para cada año. Muy bien. Nos vamos a los pasivos.
Muy bien. Mi base es 300,000. ¿Cuánto dice que va a aumentar? 5%. 5%. 5%. Muy bien. Entonces dice que va a aumentar el primer año 15,000. ¿Sí? Vamos a hacer la fórmula. Ahí. Muy bien. 315,000. ¿Cuánto va a aumentar el siguiente año? 10% sería. 10%, ¿verdad? ¿Cuánto sería entonces? 330,000. 330,000. Correcto. Muy bien. Esto por 0.10 más 330,000. Muy bien. Vamos bien hasta ahí. Siguiente inciso, ¿qué dice? Ahí también sería el 5%, como dicen los pasivos. Ah, sí, para los dos. Cierto. Ahí estamos. Pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Estamos bien ahí? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Gracias, Direidi. Muy bien. Siguiente inciso. ¿Qué dice? El capital aumentará en un 10% constantemente por cada año. Muy bien. Hacemos lo mismo, ¿ah? Solo que ahora tomamos el capital por 0.10. Quiere decir que va a aumentar 30,000 quetzales, ¿verdad? Y ahora hacemos, ¿cuánto va a aumentar aquí entonces? 20%. Un 20%, muy bien. Ahí estamos. Voy a correr la línea. Muy bien. Voy a sumar el pasivo y el capital. Y mi activo me tiene que cuadrar. ¿Sí? Siguiente inciso. Los intereses son 9% del pasivo total. Los intereses son un 9% del pasivo total. ¿Cuánto es mi pasivo? $700,000. 700,000. 700,000. ¿Y cuánto dice que es los intereses? 9%. 9%. Quiere decir que los intereses son igual a ¿cuánto? ¿A cuánto son? 27,000. No, 63,000. Ah, los 63,000, ¿verdad? ¿Ya Direidi? no, es que solo le quité el 9% al pasivo, el 9% al pasivo total, Ya. pero tal vez era restado, no sé. Ahí ya me perdí. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor del pasivo? Son 700,000. 700,000. Vale. A esos Ajá. 700,000 usted le va a aplicar ¿qué porcentaje? El 9%. El 9. El 9%. ¿Cuánto le da? Ah, sí, 63. De plano no paché bien acá. 63,000, Perdón. ¿verdad? Sí. Permítame, solo miremos algo. Ah, muy bien. ¿Ya vieron esos 63,000 dónde están?
están en el año 2019, porque estamos tomando la sumatoria del pasivo corriente y pasivo no corriente, 700,000. ¿Sí? 700,000 por el 9%, 63,000. Eso es lo que ellos tienen registrado en el estado o en los estados financieros reales del año 2019. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? 2020 y 2021. 2021, así es. ¿Cómo lo hacemos entonces? Miremos si nos sale así. Tendría que salirnos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es sobre los pasivos. Aquí ya hicimos la 19, que están agarrando la sumatoria de este año y le están aplicando el 9%. Entonces, ¿qué pasa? Estamos proyectando que para el año 2020, como decía don Edgar, vamos a tomar los pasivos que tenemos ahí. Y quiere decir que los intereses son igual a fórmula. 66,150. Correcto. Lo voy a hacer con fórmula, patojos, para que no se me vayan a perder. Por. ¿Estamos bien? Sí. Sí, licenciado. Muy bien. Y para el siguiente son 69,300. ¿Estamos bien ahí, chicos? Sí, Lick. Sí, licenciada. Perfecto. Sí, licenciada. Entonces ahora vamos a registrar con estos datos la ganancia antes de impuestos. Como son gastos, agarro la ganancia antes de intereses de impuestos menos los intereses gasto que me está provocando aquí. Y ya tengo mi ganancia antes de impuestos. Muy bien. Sigamos con el otro inciso. Los impuestos serán del 25% de la ganancia antes del impuesto. El 25% antes del impuesto. Vamos a ver. Y si ustedes se dan cuenta, si toman 1,137,000 por 0.25, les va a dar exactamente lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto por 0.25 y el siguiente año por 0.25. Y la ganancia neta va a ser igual a 940,387 para el año 2020 y 1,028,025 para el año 2021. ¿Estamos ahí? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Sí, Muy bien. licenciada. Ya. Siguiente inciso, porque todavía nos falta. El activo circulante seguirá siendo el 10% de las ventas. El activo circulante. ¿Cuál es el activo circulante? Corriente. Corriente, muy bien. Me llegan ustedes. ¿Cuánto dice que va a ser? 10%. 10%. 10%, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Esto. $220,000. 220. Correcto. Y ahora para el año 2021, ¿cuánto les va a dar a ustedes? ¿Cuánto les va? 240,000. Correcto, muy bien. Me llegan. Lo siento. Muy bien. ¿Qué más? Los dividendos serán del 60% de la ganancia neta. Los dividendos serán de... Muy bien. Aparte de eso, ¿qué más? Ahí termina. Ahí Ahí termina la termina. anunciado. Vamos a ver.
Ok. Pero nos falta el activo no corriente. ¿Qué podemos colocar ahí? Activo no. Porque eso nos falta. Con los dividendos no me preocupa, pero los activos no corrientes sí me falta. ¿Qué podemos colocar ahí? ¿Qué podemos colocar? Los costos de venta. Los costos de venta. ¿Qué dicen los costos de venta? Pero ese es un 40%. Analicemos. El activo corriente va a aumentar un 10%, ¿verdad? El activo corriente es el que está íntimamente ligado con los ingresos, con el movimiento que tiene la empresa durante el periodo contable. Cuentas por cobrar, mercadería, eran las ventas, los gastos. Pero el activo no corriente, ¿qué encontramos en el activo no corriente? Mobiliario de equipo, Mobiliario y equipo, ¿qué más? edificios. Pues Edificios, ¿qué más? son activos que no tienen Computar. movimiento, son fijos, se pueden hacer. Se podría decir. Muy bien. Entonces, como ahí en la información complementaria no nos habla nada de activo no corriente, ¿verdad? ¿O sí? No, o No nos habla nada sobre eso. No tiene nada, licenciada. No tenemos nada. Entonces, ¿qué porcentaje creen ustedes que podemos aumentar? Del 10%. Porque no está ahí por una razón. Para que un nosotros 5%. lo podamos aplicar. Eddie dice, ¿un cuánto, Eddie? 10%. 10%. El mismo porcentaje que se le puso al activo corriente. Al activo corriente un 10%, lo que dijo Eddie. Estaba hablando, ay, ¿cómo se llama esta compañera? Se me olvida su nombre. Dios mío. ¿Quién fue la otra compañerita que habló? Ana Ruth. Ana Ruth. Dígame, Ana Ruth. Sí, licenciada. Dígame, usted mencionó un porcentaje. Un 5%, bueno, en mi Un criterio, 5%. porque Ajá, dígame, ¿por qué? no, Pipito. porque no es una cuenta así de movimiento. Porque no es una cuenta de Bueno, movimiento. ¿Qué más? eso es lo que analizo. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Ya dos dicen el 10%, Ana Ruth dice el 5%. A ver, ¿quién más? O tal vez no ingresarle, licenciada, porque O tal como vez son no ingresarle. edificios, como que por aquí los vamos a proformar. Porque como lo que tenemos que ir viendo son las ventas, ¿no? Tenemos que ir viendo las ventas. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Hagámoslo como dice Direidi, no ingresándolo, y de ahí lo vamos a hacer como dice Ana Ruth. Si uno le coloco aquí activo no corriente, no procede. Aquí, si no le colocamos ningún porcentaje, lo que procede es copiarlo, ¿verdad? Porque no está incrementando ni disminuyendo nada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, licenciada. ¿Sí? Para que Sí, los estados licenciada. financieros funcionen, quiere decir que mi activo, ¿sí?, debe ser igual al pasivo, ¿sí o no? Sí, licenciada. Sí, así es. Muy bien. ¿Qué tengo? ¿Dónde tengo más? En ¿Qué el tengo más en pasivo.
Pasivo, patrimonio y capital, ¿verdad? ¿Qué significa entonces? Que sí debemos colocarle un porcentaje a esto. Pero ojo, es de analizar y de razonar si yo le aumento la misma cantidad que estoy aumentando en el corriente. No podría ser razonable desde un punto de vista que, como lo decía Ana Ruth, es una cuenta o son cuentas, son activos que no tienen mucho movimiento y que cuando se adquiere uno de estos que son activos fijos, se espera que estén dentro de la empresa a largo plazo. Entonces, lo que se podría hacer aquí es aumentar un porcentaje, pues razonable, porque igual aumentan las ventas. Si aumentan las ventas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué afecta? ¿Cómo lo relacionamos? ¿Con qué lo relacionamos? ¿Con más trabajo? Con más trabajo. ¿Ese trabajo qué implica, Direidi? ¿Por qué más trabajo? ¿Para qué? ¿Para los empleados? Para los empleados. ¿Para los empleados qué? ¿Qué hacen qué o qué? Para la producción. Ahí podría entrar también ¿Producción? edificios. Para la producción. La producción más gastos. Producción, muy bien. Entonces puede ser que a mayor ventas, ¿verdad? Mayor producción. Y si hay más producción, probablemente estos activos, no es que se requiera comprar ningún activo, pero sí el mantenimiento o cambio de repuestos o qué sé yo, que sea necesario para cumplir con esa proyección que estamos haciendo. Veamos y hagámoslo por el porcentaje que dice Ana Ruth, que es la mitad de lo que creció el activo corriente. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto es aquí? 840,000, ¿verdad? ¿Nos cuadró o no nos cuadró? No. No nos cuadró. ¿Cuánto nos falta? No, licenciada. ¿Cuánto nos falta? Faltan 5,000. Faltan 5,000. Entonces quiere decir que en ese año mi activo no corriente va a crecer en 45,000 quetzales. ¿Derivado de qué? Puede ser que de mantenimiento, cambio de algún repuesto que necesite. Por esa razón es que en la información complementaria puede darse la situación de no presentar ningún porcentaje o presentarles porcentaje para que ustedes cuadren. Muy bien, en este caso, ¿cuánto nos falta? Nos falta el doble de lo que aumentó aquí. Entonces sería 890,000 lo que tendría que aumentar mi activo no corriente. Pero eso no va a ser por compra. Si ustedes analizan el valor que tenemos de activo no corriente con lo que está incrementando, no corresponde a la adquisición de ningún activo. Corresponde más bien a mantenimiento preventivo, correctivo de este equipo, de esta maquinaria, de esta herramienta, qué sé yo, lo que se usa en la empresa, para poder cubrir la demanda que nosotros tenemos aquí. Y de esa manera es que nosotros estamos cuadrando los estados financieros pro forma. Y ahí quedaría. ¿Estamos, chicos? Licenciada, Sí, licenciado. Dígame, Edgar. ya traduciéndolo al porcentaje, en 45,000 equivaldría a un Ajá. 5,62%. Un 5,62%. Por eso le digo, aquí lo estamos agarrando, porque no nos dieron porcentaje. No nos dieron porcentaje. Y nosotros probamos con un 5%. Y nos hacía falta 5,000. ¿Qué pasó? Bueno, como yo tengo que cuadrar mi estado de situación financiera, el activo menos pasivo.
Entonces simplemente tenía. Pero en otras situaciones puede ser que a usted le den ya el porcentaje que tenga que aplicar en estos rubros. Por ejemplo, puede ser que en este enunciado le hayan dicho es el 5 punto, ¿qué me dijo Edgar? 65. 5.63%, licenciada, eso fue lo que logré Ajá. traducirlo. Entonces puede ser que se lo den y ya usted lo aplica y ya cuadra. O que se lo den de esta forma. ¿Sí? ¿Estamos ahí, chicos? Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, licenciada. ¿Todo bien? ¿Tenemos alguna duda o algo? De momento estoy claro, Oli. Sí. Ok, De mi perfecto. parte, todo claro, licenciado. Ok, perfecto. Sí, Muy está bien. claro. Muy bien. Entonces, ese es el tema que nos hacía falta del estado, de los estados financieros pro forma. ¿Sí? Para terminar todos los procedimientos en nuestro proyecto final. Ya con los puntos de zona de otras actividades, ya estamos completos con lo que vamos a entregar esta semana. Ahora bien, ¿se recuerdan que les dije que ustedes podían recuperar algunos puntos para zona? Entonces, ahorita que ustedes envíen esa información, quedaron de responderme cómo poder corregir la información. Cómo poder corregir la información en cuanto al punteo que yo les di a ustedes. Pero de eso no se preocupen. Si ustedes se ganan la corrección de esos puntos, yo se los doy. ¿Oyeron? Así como yo se los había prometido. Y para el examen, le voy a poner un punteo a este proyecto final. ¿Oyeron? Para poder apoyarlos. Y en el examen final va a ser sobre el tema de flujo de efectivo que vamos a empezar a ver este fin de semana. Donde ustedes van a decidir si en algún momento van a necesitar apoyo entre semana para poder, si tienen alguna duda, con algún ejercicio que tengan. Porque ya este tema ya es pura práctica contable, que sería el flujo de efectivo. ¿Sí? La ayuda que sea en la semana del examen, porfis. Toda la semana de una vez. El día del examen. Por favor. ¿Qué manda? ¿Cómo dice? ¿Para qué fecha está el examen final? Fíjese que según yo, pero no me crea porque a veces cambian las cosas. Sí, por eso le preguntaba. Porque el sábado 7. Sí, pues no hay información concreta, por eso le preguntaba. 1 de noviembre, dice Día de los Santos. Según para el 7. Tan cerca. Sí. 7, van a ser 7 y 14 porque hay una semana de por medio y el 28 son las recuperaciones en caso hubieran recuperaciones. Pero yo les voy a confirmar. Ajá. Correcto. O sea que empezarían ustedes el miércoles 4. Estamos bien cerca. Y en este caso, ¿no nos darían ahora mejor desde el martes? Es decir, cuando son dos prácticos, sí, sí le cuesta a uno. Antes, cuando no tenía trabajo, no sentía esto, pero cuando ahora que tiene uno, sí, digamos que tenemos el suyo y el de investigación, como los dos son prácticos, sí nos cuesta, y aunque uno se desvele mucho, ni así alcanza el tiempo. Es horrible. Ya. Es cierto. Ya. Es cierto, licenciado. Apoyo a Direct y licenciada. Por 2. Aguanten. Sí, es cierto. 4 por 5.
No, Lick, es en serio, es que antes que tenía todo el día, pues uno, chilero, ¿va? Ajá. Pero ahora que solo es la noche, no se puede. O sea, sí se puede, pero ni desvelándose a las 2, 3. Como dijo Directo, puedo amanecer y no termino. Cabal. Bueno, miren pues, también. miren pues, no sean chillones. Yo voy a tratar la manera. No voy a pedir autorización porque no me la van a dar. No me la van a dar. Porque lo que establece la universidad es miércoles. Por lo menos voy a hacer como que se me olvidó y yo aperturé la plataforma el martes al mediodía. Por lo menos una noche más que tengan ustedes para su examen. Gracias, Lick. Es que sí. Gracias, Lita. Por lo menos Sí, porque una noche más. Yo puedo. Gracias, Lick. Si yo puedo ponerlo desde la mañana, lo voy a poner. Pero si no, al mediodía voy a hacer como que, se me pasó y habilité desde el martes y tenía que habilitar el miércoles. Porque si pido autorización no me la van a dar. Porque, pues, por los días que tienen de hacer examen, ¿va? Entonces, yo les voy a ver si puedo hacer eso, ¿oyeron? Y no sé quién está grabando la clase. Yo creí que era usted, Lick. Yo. No. ¿Quién? ¿Quién está Yo. grabando? Ana. Yo, Ana Ruth. Ay, Ana Ruth, entonces elimina ese pedacito del que yo acabo de hablar, por favor. Sobre la demencia que voy a tener en el examen. ¿Oye? Dale, no tenga pena. Va, está bien. Entonces, así quedamos, no tengan pena. Yo voy a ver qué hago para poder ponérselos un día antes. ¿Oyeron? La linchamos, Anita. Me quitó las palabras de la boca. La linchamos. Yo. Está muy bien, Anita, entonces. Sí, va. Entonces así quedemos, chicos. Sé dónde vives. Eso sí está duro, ustedes. Anita, diga ahí el de hora de año, diga. Bueno, entonces, ya todo olvidado, dígale, Ana. Bueno, de eso sí vamos a quedar. Iba muy lejos. Entonces así vamos a quedar, chicos, con lo de su examen. Yo los voy a apoyar en ese sentido. Y para este sábado, sí les quiero pedir al grupo número 3, 4 y 5, que ya tuvieron más tiempo para poder prepararse, que sean así bien metódicos para exponer y consecuentes, ¿verdad? Con lo que vayamos a exponer, a manera de no extendernos tanto y que podamos entrar al siguiente tema, que es parte de su examen final, que sería el tema de flujo de efectivo. Ligda. Dígame, Dreydi. Disculpe, lo de los dividendos sí nos lo explicó. No, mamita, si eso es lo que van a explicar esta semana. Los dividendos, perdón, del último, insisto. Bueno, los dividendos, gracias, Dreydi. Los dividendos no nos interesan en esa parte. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está diciendo es que de la ganancia usted va a repartir el 60%. 60%. Ajá, un 60%, pero usted no tiene esa cuenta dentro de los estados financieros. Entonces no le afecta en nada. Únicamente si yo le dijera a usted, mire, Dreydi, ¿cómo vamos a correr esa partida para los dividendos?
entonces ya se hace una partida. Pero si usted se da cuenta en los estados financieros, no aparece esa cuenta y por lo tanto no le afecta en nada. Únicamente le están informando que del resultado que tenemos en el estado de resultados, valga la redundancia, vamos a pagar el 60% a los accionistas. ¿Sí? Muchas gracias, Lick. Sí, perdón, se me había olvidado esa parte. Gracias, Direidi. Bueno, entonces ahí estamos, chicos. Y no sé si tienen alguna otra duda. Ahí estaríamos con la clase. Yo les mando el documento Excel para que ustedes lo tengan. Y también les voy a mandar la otra parte del enunciado del proyecto final para que lo trabajen, lo integren, por favor. Y únicamente vamos a hacerle gráficas a las razones simples. ¿Oyeron? Quiero que apliquen gráficas únicamente a las razones simples. ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Únicamente a las razones simples. ¿Qué tipo de gráficas? Barras, si es que son las que más se les hace a ustedes más bonitas, dice Hereidi. Sí, son más bonitas. Háganlas con barras. José dice que no, que a él le gustan las gráficas de pastel. Haga la gráfica de pastel. Yo lo que quiero es que quede información de qué porcentajes, qué información es la que me está arrojando cada razón simple que ustedes realizaron. ¿Sí? Por favor. Lick, o sea que para este sábado el entregable tiene que tener lo de caja. Presupuesto de caja. Y esto pro forma. Ok. Muy bien. Gracias. Por favor. Lickita, buenas noches. Hola, Jacqueline, dígame. Una pregunta, ¿las gráficas de una vez las hacemos para entregárselas el sábado o ya cuando entreguemos todo el proyecto final? No, cuando me entreguen el proyecto final, pero se los estoy adelantando para que no vayan a decir, Lick, se nos olvidó, Lick, incluirlas en el proyecto. Entonces, yo ahorita solo voy a revisar el presupuesto de caja para poner punteo. Y ya por último, cuando ustedes ya me lo entreguen completo, entonces ya reviso pro forma y el proyecto completo en sí. De acuerdo. Gracias, Lick. Muy bien, Jacqueline. Bueno, ahí estamos entonces, chicos. Gracias, licenciada. Buenas noches. No hay ninguna duda. Ahí estamos entonces. Gracias, licenciado. Estamos ahí, gracias. Gracias, licenciada. Muy bien, chicos. Feliz noche, Dios los bendiga. Nos vemos primeramente Dios el sábado. Bien. Cuídense, saludos. Adiós.